Este video lo quiero hacer desde mi máxima sinceridad del cómo me estoy sintiendo hoy, este día de hoy. La verdad que no pude dormir muy bien, tengo los horarios un poco distorsionados y no pierdo la concentración en lo que tengo que hacer, pero sí pierdo como que me falta energía, ¿vieron? Y la verdad quería compartir esto porque sé que mucha gente quizás sienta lo mismo y quizás lo mejor sea poder compartir esto para llegar a una conclusión positiva, para poder sacarle provecho a estos días malos, a estas pocas ganas, a esta poca energía, a la actitud que cae en picada en el día de hoy. Así que es muy importante que pueda hablar este tema si me lo permitís y si querés quedarte hasta el final del video, te invito completamente a estarlo si es así como vos te sentís el día de hoy. Así que tengo acá anotado, sinceramente, porque es un poco improvisado este video, pero también va mucho desde el sentimiento. Así que presta atención porque hay puntos muy claves y hay puntos donde te puedes llegar a identificar muchísimo. Yo considero que aceptemos que hoy es un día malo. Si tu día hoy fue malo, si tuviste errores, te equivocaste, fallaste, no hay nada más que hacer que aceptar esos hechos. Y aceptar no quiere decir aprobar los hechos, no quiere decir que estuvo bien lo que hiciste. Quiere decir reconocer los hechos tal cual como fueron. Y ahí es cuando también viene la responsabilidad. Es decir, que nuestras acciones tienen consecuencias y en esas consecuencias nosotros tenemos que elegir. ¿Sí? Nosotros tenemos que elegir. Así que, ¿qué vas a hacer vos con las consecuencias de tus acciones de hoy en día? Claro, si tus consecuencias claramente fueron negativas porque tuviste acciones negativas, es muy probable que tengas que elegir hacer algo. Por supuesto, también no elegir nada es elegir la nada. No sé si me explico bien con esto, pero lo que quiero decir es que si nosotros tenemos un día malo y por ende actuamos negativamente y tenemos consecuencias negativas, tenemos que aún así elegir levantarnos, elegir despertarnos y movernos hacia el cambio. Pero por eso el primer paso para cambiar ese fallo, esa equivocación, ese mal día, es aceptar tal cual como fue. Porque negarlo, resignarlo, ponerse en contra, hace que aún más aumente nuestra angustia. Y yo no tengo como un plasma eh, biológico que te dice del por qué la angustia aumenta, no, pero sí sé realmente que si negás los hechos, si resignás y no los aceptás, te vas a sentir peor. Y eso sí que lo sé bien. Así que el primer paso es la aceptación, ¿sí? Y eso conlleva mucha responsabilidad para tomar decisiones. Así que, por otro lado, si vos sos una persona que tuviste un mal día, pero hiciste decisiones favorables, beneficiosas, que hayan mejorado tu salud o tu entorno, o ya sean acciones buenas, de buena voluntad, ¿sí? De bondad. Si vos el día de hoy hiciste las cosas bien y aún así te sentís angustiado, te lo voy a entender porque es algo que me está pasando a mí hoy. No quiere decir que me pasó toda la semana, pero sí me pasó hoy. Quizás no dormí muy bien, que es un factor muy importante. Pero a lo que voy es que para encontrar la solución a este problema es importante la concentración en la solución y no la concentración en el problema. Y una parte de la solución a la cual nos tenemos que centrar nosotros es hacia la gratitud. Ustedes no saben cómo me cambió el día en cuanto dije gracias, ya sea a alguien, ya sea a una persona, a un familiar, a un amigo. Che, gracias por tu presencia. Aunque quizás hoy no lo hayas visto,
pero lo querés agradecer o incluso agradecer a la vida, por no decirlo Dios. Agradecer a Dios, agradecer a la vida. Por supuesto, cada uno elige dónde poner su fe y en qué creer. Pero pensá esto, más allá de todas las dificultades, de todos los obstáculos que hubo hoy, estar escuchando esto, estar escuchándome hoy en tiempo presente acá, ¿sabes lo que quiere decir? Que estás vivo, que hay vida. Y por eso, agradecé a la vida, agradecé que hoy seguís acá, que estás acá. ¿Sí? Eso te aumenta, te eleva, ¿sí? Tu, tu espíritu. No sabía bien cómo decir el nombre, realmente no sabía cómo concretar esa palabra, pero el espíritu te eleva y te hace sentir quizás un poco mejor, porque la gratitud nos llena el alma y nos hace pensar y nos hace, básicamente, voy a ver si lo leo acá, pues me olvidé la palabra. Mm, nos recuerda, ahí está. Y esto es parte de la memoria, porque la memoria es muy importante para vivir. Nos recuerda que hay un otro. Y cuando hay un otro, quiere decir que estamos validando también la existencia nuestra. ¿Por qué? Porque no hay un yo sin un tú. Por lo tanto, si yo soy yo y vos sos vos, quiere decir que mi yo es tu vos. O sea, que mi yo es tu tú. Es decir, yo, tú. Pero tú, yo. No sé si me explico, capaz estoy resonando un poco mal a lo que me refiero. Pero lo que quiero ir es que realmente es esencial reconocer que no estamos solos. Y la gratitud nos enseña que no estamos solos, que hay algo que cobra sentido en el día, hay algo que cobra sentido el por qué vivimos. Y es muy importante esto, ¿sí? Que puedas agradecer, aunque sea por algo pequeño, por una acción pequeña, por alguien que te haya ayudado hace 3 días o hoy, o agradecer porque hoy podés seguir respirando. Agradece, agradece porque te va a llenar el alma. Yo sé que es difícil porque vas a decir, ¿cómo voy a agradecer con el día que me tocó? Y está bien, pero escuchar realmente lo que es beneficioso para vos y no simplemente un pensamiento o una creencia que solamente se limita a la emoción del momento, sino empezá a transformar, ¿sí? Esa emoción y poder reconectarte con eso que nos genera virtud, que nos hace recordar el valor que tenemos nosotros. Y uno de esos valores es la gratitud. Así que si el día de hoy vos podés ejercer la gratitud, dar las gracias por algo, más allá del día que tocó, estás haciendo un montón. Pero un montón estás haciendo. ¿Sí? Así que levantá la cabeza. Levantá la cabeza. Quizás hoy, aunque hayas hecho bien las cosas, te sentís un poco mal. A veces es normal, tenemos días malos y hay que aceptarlos y hay que seguir porque la vida es una montaña. A veces estamos bien, estamos mal. Y a veces es muy difícil tener la plenitud de estar feliz, 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 feliz. Porque la vida es como una montaña rusa y vamos viviendo circunstancias difíciles, otras más fáciles, otras más simples, otras más complejas, pero al fin así es la vida. Pero lo más importante es reconocer que vos tenés la libertad de elegir en base a las consecuencias de tus acciones. Y eso conlleva la responsabilidad. La responsabilidad nos hace libres. Por eso es muy importante que vos aceptes que podés hacer algo al respecto, perdón. Así que, nada, te deseo lo mejor de lo mejor, que puedas descansar muy bien el día de hoy y mañana que tu día valga oro y que sea un día muy oportuno para tu vida. Así que te mando éxitos y la puerta del éxito está al abrir esa puerta. Así que ahora sí, chau chau.